Muchos, dice el profeta Isaías en uno de sus cánticos del siervo paciente, Isaías 52 y también 53. Muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que no parecía un ser humano, despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Una hermanita está acostumbrada a ver espectáculos poco halagüeños para la sensibilidad. La vejez no es hermosa, según entiende el mundo la hermosura. La ancianidad es una suerte de reproducción de la fealdad de la pasión, porque en la ancianidad el hombre padece en el doble sentido de la palabra, en el sentido de que sufre y en el sentido de que está pasivo. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. La ancianidad es la depauperación. La ancianidad es el deterioro progresivo de la persona, la decadencia física, muchas veces también mental, la disminución de las fuerzas, el asombro ante la mutación de la personalidad o la capacidad de este sujeto, de este señor, de esta señora. Y sobre esa ancianidad puede caer también alguna enfermedad desagradable, repugnante. Yo he visto siempre a las hermanitas mirar eso, no con amor, porque amor es una palabra muy grande, que a veces por ser tan grande se nos pierde y se nos diluye sin que la concretemos. Yo he visto a las hermanitas mirar esas situaciones desagradables con cariño. Cariño es la versión casera del amor. Cariño es la interpretación cotidiana, concreta, sencilla de la caridad. Cuando decimos caridad o amor, que es el auténtico nombre de las virtudes, parece que nos hacemos grandilocuentes y a veces, como digo, eso puede quedarse en nada. Pero cuando decimos cariño, eso es el detalle, eso es la sonrisa, esa es la caricia, eso es el quitarme del sueño, del descanso, por atender al anciano en el caso de ustedes, llevando adelante una vocación muy hermosa y hoy más necesaria que nunca, porque las hermanitas dentro de poco tiempo habrán de constituirse no solamente en cuidadoras de los ancianos, sino en defensoras de la vida, cuando esta sociedad nuestra tan avanzada empiece a exterminar a los ancianos sobrantes. Y estamos a un paso de eso, o mejor dicho, ya estamos en ello. Si el corazón de Jesús no mira a nuestra pobre España con misericordia, volverán a ella los métodos de Hitler. Por tanto, las hermanitas tienen que amar cada vez más lo que el mundo ama cada vez menos. Todas esas situaciones a las que ustedes están requete acostumbradas a mirar,
con mayor fortaleza y resistencia y preparación que las sabríamos mirar la mayoría de los hombres, que somos más cobardes que las mujeres, pues no son tan desagradables como la faz desfigurada de Cristo en su pasión. El rostro ensangrentado de aquel hombrote de 33 años, que era hermoso y alto y fuerte como una columna tallada, quedó absolutamente repugnante. Muchos quedaron espantados al verlo, como sentimos espanto y escalofrío y hasta náusea cuando en el telediario vemos aparecer imágenes de accidentes o de matanzas. Tan desfigurado que no parecía un ser humano. Hemos meditado alguna vez despacio estas palabras. Llega el Viernes Santo, las escuchamos, estamos más pendientes de a ver si nos sale el salmo, que ya viene el salmo y damos con la tecla, y luego en el monumento a veces llevamos un devocionario o rezamos el rosario, todo eso está muy bien, pero hemos llegado hasta el fondo de estas palabras de Isaías. Nos hemos puesto ante ese rostro horripilante de Cristo, siendo como es el más bello de los hijos de los hombres. ¡Qué misterio! Se vuelve la cara ante él, se desea no mirarlo. Y no hemos hecho caso de él. Siendo así que lo que a él le ocurría era que soportaba todas nuestras dolencias, todas nuestras lepras, todas nuestras fealdades, todos nuestros pecados más asquerosos y repugnantes. Eso es lo que él llevaba en su cara. ¿Y cómo le he pagado? Volviéndole la mía. Por tanto, puede enseñarnos tanto y tanto esta estación, tan amable, tan delicada, tan femenina, tan tierna de la Verónica. ¿A mí qué me importa que esa mujer existiera o no existiera? Me da lo mismo. Que no está en el Evangelio, ¿y a mí qué? Que forma parte de una antiquísima tradición, como ahora veremos, y si no lo formase me daba igual. Verónica es la personificación de tantas almas santas, más de mujeres que de hombres, que en estos 2000 años se han atrevido, rompiendo barreras, a enjugar ese rostro desconocido y amado, ese rostro que pudieron ver los circunstantes en las calles de Jerusalén, pero que yo no he visto nunca. Y sin embargo, voy a besarle, a acompañarle, a repararle, a desagraviarle, a consolarle, a enjugarle, a perfumarle, a limpiarle y a cantarle. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que yo, si te viere, veré 1000 jardines. Flor de serafines, Jesús Nazareno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Esta ansia que personifica Verónica, la siento yo también, pobre pecador, de vez en cuando, en mi corazón tan miserable. Porque en ese miserable corazón mío, al mismo tiempo se encuentran muchas veces el pecado y el deseo de la santidad. Yo tengo mucho de Judas, y tengo mucho de Pedro, y tengo algo de Juan, y de Cireneo, y de Verónica, y de Magdalena, y ojalá también siquiera un chispazo de la Señora del Mayor Dolor, María Inmaculada. Oigamos como siempre al poeta, porque la poesía despierta fibras muy sensibles del corazón.
Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos. Cubierto de hilillos rojos, el morado rostro tienes. Y al contemplar cómo vienes, una mujer se atraviesa, te enjuga el rostro y te besa. La llamaban la Verónica, y exacta tu faz agónica en el lienzo queda impresa. Si a imagen y semejanza tuya, Señor, nos hiciste, de tu imagen me reviste, firme a olvido y a mudanza. Será mayor mi confianza si en mi alma dejas la huella de tu boca que nos sella blancas promesas de paz, de tu dolorida faz, de tu mirada de estrella. Contemplemos despaciosamente al buen Jesús y admiremos la osadía intrépida de esta mujer audaz. Nos resulta muy simpática, muy amigable. Toda la historia la venera. ¿Quién era? Lo de Verónica es un nombre que le hemos puesto nosotros. Los antiguos desde el principio vienen identificándola con la hemorroísa, aquella que también se atrevió, rompiendo barreras de los que apretujaban a Jesús, a ir por detrás de él como un perrillo y tocar la fimbria de su manto. Y él se dio cuenta, como se dará cuenta en su pasión cuando proyecte toda la gracia infinita y adorable de su faz preciosa en el lienzo de la mujer. En aquella ocasión también se percató: ¿quién me ha tocado? Pero si todos te apretujan, pero ha salido gracia de mí. En ese momento se secó el flujo de la sangre de aquella mujer que había gastado toda su fortuna en médicos y ninguno había sido capaz de curarla. Uno de los historiadores antiguos más acreditados, Eusebio, transmite algunos datos interesantes. Al norte de Palestina está la ciudad de Banias o Paneas, y de allí decían que era la hemorroísa, y allí se muestra su casa. Y junto a su casa hay trofeos, recuerdos de aquel milagro con que Jesús la benefició. Junto a la puerta de la casa había, en una piedra alta, una efigie de bronce. Esa estatua representaba a una mujer que con las rodillas dobladas extendía las manos hacia adelante en ademán de suplicar. Y frente a ella había otra figura de bronce también, de un varón en pie, muy decorosamente vestido, con una amplia túnica, y que extendía su mano benevolente hacia aquella mujer arrodillada. Y decían que, claro, era la imagen de Jesús. En su historia eclesiástica, Eusebio dice haberla visto, esa estatua que ya hoy no existe. Pero tenemos el testimonio histórico de un autor de mucha nota. Vera, en latín, es verdadera, auténtica. Y icona es imagen, de ahí viene la palabra icono. Vericona Verónica, derivó luego en Verónica el nombre. Y otros la llaman Berenice. Ya en el siglo XI, o sea, en el año 1000 y pico, hace por tanto más de 1000 años ya para nosotros, refiere su historia un monje benedictino llamado Mariano Scoto, y la apoya en el testimonio de San Metodio, que era obispo de Tiro en el siglo III.
de este Metodio, San Metodio, que no es el de San Cirilo y Metodio, patronos de Europa, esos son otros, de este Metodio escribe San Jerónimo en el siglo III. O sea que, como digo, son testimonios muy antiguos los que hablan de esta mujer Verónica. Y luego en la iglesia de Milán, la diócesis de Milán, en tiempos de San Ambrosio, también en el siglo IV, años 300 y pico, ya casi 400, pues se nombra a esta mujer Verónica. Por tanto, como vemos, son muchos los testimonios. Pero vuelvo a decir lo de antes, no nos interesa tanto apoyarnos en la veracidad histórica de esta mujer. Parece que habría puesto, también son muy dignas de atender históricamente hablando, las meditaciones, las visiones de Ana Catalina Emmerich. Ya la hemos citado muchas veces. Yo no soy tan amigo, más bien me pongo un poco en guardia de apariciones y de revelaciones privadas, como no estén muy aprobadas por la Iglesia. Y aún así no tenemos obligación de creerlas. Pero ¿saben ustedes lo que pasó con la beata Emmerich? Esta mujer tuvo tantísimas visiones, estaba enferma en una cama casi siempre, y las escribía, lo que veía, y bueno, ahí estaban. Y era mediados, o así, principios mediados del siglo XIX. Y tuvo muchas visiones sobre la casita de Éfeso, donde vivió la Santísima Virgen después de Pentecostés, retirada con Juan Evangelista. Describía todo, cómo era esta habitacioncita, que tenía un hueco donde allí la Virgen ponía una jarrita, en fin, cosas caseras. Y a finales del siglo XIX, unos arqueólogos decidieron hacer unas excavaciones en Éfeso, donde la tradición decía siempre que había estado la casa de la Virgen. Y aquello había quedado, pues como tantas veces, se van superponiendo las capas de edificaciones y desaparecen las anteriores. Y empezaron a excavar y parece que aquello tenía trazas de una casa. Y cada vez iban más descubriendo la distribución. Y alguien dijo, pues hay una visionaria alemana que ha descrito en sus obras cómo era esta casa. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer caso de eso? De unas visiones particulares que esa mujer se inventa. Bueno, por si acaso podemos cotejarlo. Llevan los escritos de la beata Emmerich, aquellos arqueólogos, y ellos comprueban ladrillo a ladrillo que era exacta la casa que estaban descubriendo con lo que aquella mujer había visto en sus revelaciones. Es impresionante. Yo de lo demás no quito ni pongo, ni digo, ni dejo de decir. Pero en el caso de la casa de Éfeso sucedió así. Bueno, pues, en cuanto a la pasión, como estamos viendo, también tuvo muchas revelaciones que no aumentan ni cambian nada al Evangelio, pero aportan detalles que pueden ayudar a nuestra contemplación también. Y dice Emmerich que esta mujer se llamaba Serafia, porque esto de Verónica se lo dimos después el nombre, y que había puesto su casa a disposición de los apóstoles, porque su marido, que era miembro del consejo, estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa atareado con sus negocios, y aun cuando estaba en casa ella lo veía poco. Que era una mujer de la edad de la Santísima Virgen. Pensemos que la Virgen Santísima, cuando la pasión tiene menos de 50 años, porque si había sido madre a los 15, más 33, 48, 49 años. Pues Verónica era de esa misma edad. Y estaba en relaciones con la Sagrada Familia desde hacía mucho tiempo, porque cuando el niño Jesús se quedó en el templo después de la fiesta,
era ella la que le había dado de comer esos días. Yo me lo he preguntado muchas veces. De su casa tomaron los apóstoles, fíjese que vamos a parar a Valencia ahora, el mundo qué pequeño es. De su casa tomaron los apóstoles el cáliz con que el Señor instituyó la Eucaristía y que ahora está aquí, en la catedral, el Santo Grial, en Valencia. Y es muy bonita la historia también de este cáliz. En fin, esta sería Verónica y su nombre es ese, verdadero retrato. Serafia, mujer de Sirac, miembro del Consejo del Templo. ¿Qué hizo aquel día? Es maravilloso el episodio, es tan estremecedor, tan aleccionador, tan estimulante, tan ejemplar, la valentía enamorada de esta mujer. Volvamos a mirar el cortejo, llevando al divino mártir al patíbulo, tirando unos de las sogas, en fin, a empujones. Acaba de ser descargado de la cruz porque la lleva Simón de Cirene. Algunos autores místicos quieren que el hecho de que fuera buscado Simón para llevar la cruz se debió a la oración de la Santísima Virgen. Ella acaba de encontrarse a su hijo, cuarta estación, no se hablan, pero quedan los dos estremecidos, consternados, y María queda tan taladrada en su corazón por el dolor del hijo que no puede con la cruz, que inmediatamente después del encuentro ora al Padre Eterno que alivia a su hijo. Y entonces Dios mueve los corazones de los sayones para que busquen a Simón. Todo esto lo contempla Verónica, que posiblemente estaba junto a la Virgen. Contempla el dolor de María, contempla la oración de María, contempla el movimiento interior de los corazones de los verdugos, contempla que fuerzan a Simón de Cirene y Simón, primero contrariado y después compadecido, toma la cruz de Cristo, contempla un cierto alivio del Señor mientras dirige una mirada a los circunstantes. Y entonces dice Verónica, este es mi momento, ahora o nunca. Y rompe el cordón humano y se lanza al camino. Llevaba de la mano, dice Catalina Emmerich y dicen otros, no ella sola, y lo recordarán si tienen presente la escena de la película de la Pasión, que es maravillosa esta escena de Verónica. Llevaba de la mano una niña y esa niña llevaba en sus manecitas, se lo había dado Verónica, un vaso, una pequeña vasija de barro con un vino aromatizado excelente que había preparado Verónica y que era un narcótico para que Cristo sintiese menos dolor. Y así se echó a la calle, cubierta con su velo, con un paño sobre sus hombros y la niñita de la mano. Era una niña de 9 años que ella dicen que había adoptado como hija. Y era una niña muy inteligente, muy avispada, y llevaba muy bien escondido el vaso para sacarlo en el momento preciso. Y entonces querían rechazarla a Verónica con la niña, pero ella, desconcertando a los hombres, como nos sucede tantas veces cuando es muy audaz la mujer, pues se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados, de los alguaciles, y llegando a Jesús se arrodilló y le presentó el paño extendido, diciendo: permitidme limpiar la cara de mi Señor. Entonces el mismo Jesús tomó el paño, lo aplicó sobre su rostro ensangrentado y se lo devolvió, dándole las gracias, con una sonrisa en medio de las lágrimas y de la sangre.
Y Serafia lo besó y lo metió debajo de su manto, de su capa, y se levantó. Y era el momento convenido con la pequeña para que ella le alargara a Jesús el vaso de vino y pudiera beberlo él ya con los labios un poco más limpios. Pero en ese momento los soldados no lo permitieron. La película de la Pasión presenta a uno de aquellos verdugos dando un manotazo al vaso y tirando su contenido y teniendo que marcharse ya Verónica. Pero en otros lugares se dice que los soldados, viendo que era una mezcla de vino muy bueno, aromatizado, lo guardaron para ellos. Se produjo una cierta indignación en ese momento en la multitud por impedir con esa crueldad extrema ya a un hombre que iban a matar de aquella manera. ¿Qué más hubiera dado permitirle beber aquel narcótico? Y entonces los soldados, para ahogar ese movimiento de indignación, siguieron pegando a Jesús como para demostrar su prepotencia, y en tanto Verónica marchó. Entró en su casa, penetró en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa y en ese momento cayó sin conocimiento al ver que estaba reflejada la cara del Señor. Y entonces la niña, que no perdió el conocimiento, se arrodilló llorando y besó el paño. Y cuando Verónica volvió en sí, dijo: ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo. Guardaría siempre el sudario a la cabecera de su cama. Dicen que era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y que se llevaba habitualmente alrededor del cuello cuando se iba a socorrer a los enfermos, a limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Después el sudario iría a parar a las manos de la Santísima Virgen. Y hay algunos lugares donde se dice que es ese, alguna de las 3 dobleces donde quedó grabada la cara de Jesús. Estaría en Roma, estaría en una ciudad de Italia que se llama Manopello y estaría también en Jaén. Como decimos, todo eso es un poco indiferente. Lo que importa es contemplar la actitud de Verónica, abriéndose paso entre la muchedumbre y colocándose ante ese rostro bien amado, ese rostro que había sonreído a María y a José, ese rostro que había mirado con cariño infinito a los niños mientras les bendecía y les acariciaba, ese rostro que se había reflejado en los ojos de los pecadores y de los enfermos, ese rostro que se transformaba ardiendo en celo por las almas cuando predicaba, ese rostro que se transfiguró de gloria en el Tabor y ese rostro que ahora estaba oculto por el dolor, esa sangre que desdibujaba y deformaba las facciones preciosas del Hijo de Dios, es nuestra limpieza y nuestra seguridad. ¿Cómo es mi rostro? Con mi rostro pasa al revés que con el de Jesús. En el mío hay tanta fealdad y yo parece que vivo empeñado en cubrirlo con la careta de la imagen de una falsa perfección que me he forjado para engañarme a mí mismo y tratar de engañar a los demás y no conseguir engañar a Dios. ¿Cómo es mi rostro? Puedo decir con San Pablo: nosotros llevamos la gloria del Señor como en un espejo a cara descubierta. Hay que ser gente sincera, natural, espontánea, transparente, no posar, no estar pendientes de la imagen,
Una cosa es la gravedad religiosa y la prudencia y la educación, y otra cosa es el disimulo y el fingimiento permanente. Nuestro rostro es feo, y yo me alegro mucho de que sea feo, porque el Señor es mi hermosura y mi belleza. La esposa de los Cantares dice en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz al esposo: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Mirándonos, Jesús nos hermosea, a nosotros que somos tan feos y tan cubiertos de oscuridad y de suciedad. Nigra sum sed formosa, dice la esposa de los Cantares. Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén. Y dice la esposa en el cántico espiritual: no quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Se trata de dejarnos mirar por Él. Y entonces se dirá de nosotros lo que aquella copla que le decía un sevillano a su novia: tú tienes las condiciones de la casa del rey moro, por fuera con desconchones y por dentro es un tesoro. Pues así, el Señor nos hermoseará, da igual lo de fuera. Y necesitamos la luz para ver a Cristo, para dejarnos mirar por Cristo. Yo soy la luz del mundo. Cuidado con que se nos turbe la vista, cuidado con que se nos nublen los ojos, cuidado con que no vivamos en la verdad, cuidado con que estemos pendientes de nuestra imagen y de posar siempre para la fotografía. Vivamos en la luz, y entonces el Señor pondrá en nuestras almas una ansia inmensa de contemplar su faz adorable, y nos divinizará, nos cristificará, nos embellecerá. Miren, a veces me ha parecido que las monjas más feas son las más guapas. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Es una pasita arrugada, con unos ojillos ahí enterradicos, y así que mide poco más de 1 metro, medía. Pues, ¿qué belleza hay ahí? ¿Qué puede aplaudir el mundo? Y sin embargo te asomas a esos ojos y ves todo el cielo. He visto religiosas muy ancianas, muy arrugadas, muy deformadas, a veces hasta demenciadas, y las he mirado a los ojos y he encontrado a Dios. Y he visto religiosas muy jóvenes y algunas muy guapas, y he pensado, bueno, bien, tiene mucho deseo de santidad, pero tiene que sufrir mucho, tiene que acumular todavía años de entrega y de renuncia propia, y cuando la belleza física va desapareciendo, la del alma se va solidificando. ¿Por qué? Porque nos habremos dejado mirar mucho por Jesús. ¿Esto qué quiere decir, padre? ¿Que hay que ser vieja para ser guapa? No, esto quiere decir lo que acabo de decir, que hay que dejarse mirar mucho por Jesús y mirarle solo a Él, solo a Él. Miren, para que salga una escultura muy bonita de un bloque de mármol, hacen falta muchos golpes de cincel, ¿eh? No se esculpe a base de caricias con la yema de los dedos. Hace falta la gubia y el martillo. Pues yo tengo que dejarme tallar. Hay
un amor grande en Santa Teresita del Niño Jesús a la Santa Faz. Si pueden, busquen hoy en sus obras su consagración a la Santa Faz, que es una oración preciosa. Y como ella descubrió la riqueza teológica que hay en la faz escondida y en el rostro velado de Cristo, pues cita algunas veces en sus obras a Verónica. Por ejemplo, en una carta a su hermana Inés, la madre Inés de Jesús, teniendo Teresita 16 años, ya lleva 1 año y pico en el convento, le dice: querida madre, era su propia hermana carnal, pero le dice: rece por el pobre granito de arena, como se llamaba Teresita a sí misma. Que ese grano de arena se mantenga siempre en su lugar, es decir, bajo los pies de todos. Que nadie piense en él, que su existencia sea, por decirlo así, ignorada. El grano de arena no desea ser humillado. Eso sería todavía demasiado glorioso, pues los demás se sentirían obligados a ocuparse de él. Tan solo desea una cosa, y lo pone con mayúsculas subrayado: ser olvidado, tenido en nada. Pero eso sí, desea ser visto por Jesús. Si las miradas de las criaturas no pueden abajarse hasta él, que al menos se vuelva a él la faz ensangrentada de Jesús. No desea más que una mirada, una sola mirada. Si a un grano de arena le fuese posible consolar a Jesús, enjugar sus lágrimas, pues aquí hay uno que quisiera hacerlo. Que Jesús tome al pobre grano de arena y lo esconda en su faz adorable. Allí el pobre átomo nada tendrá que temer ya, estará seguro de no volver a pecar. El grano de arena quiere a toda costa salvar almas, y Jesús tiene que concederle esta gracia. Oh, pequeña Verónica, le dice a su hermana, pide para mí esta gracia a la faz luminosa de Jesús. Sí, la faz de Jesús es luminosa, pero si aun en medio de las heridas y las lágrimas es ya tan hermosa, ¿qué será cuando la veamos en el cielo? Jesús está caído en tierra. Por tanto, lo más cercano a él es un granito de arena. ¿No querré yo ser ese grano de arena en el que nadie se fije, que todos pisen sin reparar en él, pero que así pueda vivir escondido en la faz de Jesús? Cuando entró en el convento la última de las 4 hermanas Martín, Celina, era 4 años mayor que Teresita, era la penúltima de las 4 hermanas, pero se había quedado en el mundo por cuidar a su padre, que era un santo y había al final perdido la cabeza, ya hasta en los altares, San Luis Martín, con su esposa Santa Celia. Y entonces Celina era una chica muy guapa, muy inteligente, muy de mundo, y en esos años que se quedó cuidando a su padre le salieron varios pretendientes. Y Teresita se horrorizaba porque Teresita sabía que Celina tenía que ser para Jesús. Y alguna vez que le dijo Celina: no me queda otro remedio porque tengo que estar en sociedad y me han invitado a un baile, y entonces Teresita se pasaba la noche rezando y Celina se torció un tobillo o le pasaba algo y no podía bailar. Bueno, pues ya al final entró en el convento y fue novicia de Teresita, que era la maestra. Vamos, no era maestra, pero estaba encargada de estar con las novicias. Y porque Teresita nunca tuvo título de nada, ni cargo de nada, ni entró en capítulo de nada, ni contó para nada en el convento. Porque como dijeron, ya son muchas hermanas, esta no se le da nada. Y los cargos que tenía eran extraoficiales, pero ella lo llevó todo con mucha fidelidad y mucha humildad. Y Teresita fue su novicia. Y entonces, Celina y Teresita estaba entusiasmada con que se llamara María de la Santa Faz. María de la Santa Faz. Ya habían hecho esos planes, que le encantara que le pusieran ese nombre, y van las superioras y le cargan Genoveva de Santa Teresa. Y no había más que aguantarse. Y entonces Teresita le escribió una carta muy bonita diciéndole, bueno,
sabes que te digo que para Jesús y para mí será siempre María de la Santa Faz. Y le dice, que María de la Santa Faz sea otra Verónica que enjugue toda la sangre y las lágrimas de Jesús, su único amado, que le gane almas, sobre todo las almas que ella ama, o sea, las almas de los sacerdotes, que se empeñe con toda el alma en desafiar a los soldados, es decir, al mundo, para llegar hasta él. Qué feliz será, y hace alusión a aquella leyenda del vasito de vino que le llevaba también Verónica. Qué feliz será cuando un día pueda contemplar en la gloria la bebida misteriosa con que habrá apagado la sed de su prometido celestial, cuando vea que sus labios, antes resecos, se abren para decirle la palabra única y eterna del amor, ese gracias que no tendrá fin. Hasta pronto, pequeña Verónica del alma. Mañana, sin duda, el amado nos pedirá un nuevo sacrificio, un nuevo alivio para su sed. Pero ¿qué importa? Muramos con él. Estos son los sentimientos de Teresita ante aquella mujer Verónica. Vamos a terminar, está dando más de la cuenta la hora, pero esta meditación de hoy yo sabía que me iba a suponer alargarme y no hemos hecho más que asomarnos un poquito, dar algunas pinceladas para nuestra contemplación. A los poetas les ha conmovido este personaje del Vía Crucis más que ningún otro, fuera de la Santísima Virgen, claro, porque cuando la ternura y la delicadeza femeninas se ponen en funcionamiento, pues son muy conmovedoras, no cabe duda. Y ya les he citado muchas veces, ya ven que yo le admiro muchísimo y le leo y me encanta, pues es un caballero cristiano y español de los que harían falta hoy y es un literato de primerísima categoría, como no habrá más de media docena, yo creo, en España, José María Pemán. Y tiene, aparte de ese Vía Crucis que vamos comentando un poquito, tiene algunas poesías a la Verónica. Yo no las puedo leer enteras, pero sí decir algún verso. Dice, no salió al paso del dolor por pura voluntad compasiva de consuelo. Buscaba ya el tener en su pañuelo, impresa para siempre, la hermosura. Y nos dejó un camino a tantas vidas que amamos al amor tímidamente y vamos por veredas escondidas, demorando los pasos a la fuente. Nos enseñó a esperar en esta incierta mariposa dorada del momento. También un gesto leve abre la puerta. También canta el pinar con un aliento. Y en otro soneto, a Berenice, a la mujer Verónica, que según otros era una matrona romana que se había establecido en Jerusalén, le dice, lujo de la pasión, tú, la romana, a quien Jesús con sangre de rosales, una isla de perfiles celestiales, dejó en memoria de su forma humana. Tú eras Roma, Occidente, cuanto reza apretando en perfil el sentimiento, pañal tu lienzo de otro nacimiento y de otra redención por la belleza. Yo, de la pura forma enamorado, yo enajenado de los ruiseñores, quiero en mi corazón tener grabado el rostro del Señor de los amores. Moneda de oro para su mercado, de estrellas, de palomas y de flores. Lo dicen muy bonito los poetas y aún así se quedan tan cortos ante el misterio de esa mujer intrépida, rompiendo las filas y enjugando el rostro del amado. Es quizá de todas las estaciones de ese Vía Crucis que venimos leyendo de Pemán, la más larga está de la Verónica. Miren lo que dice. ¿Dónde están los discípulos? Tened, hombres, la vista, recontad, pasad lista. Tomás, Santiago, Judas, Bartolomé, ¿dónde están? Y la fe de Simón Pedro, el que tanto decía. Todo el colegio del apostolado, desde que rayó el día, se ha reducido a esa mujer que se ha apartado del pueblo y ha secado con un lienzo la cara de Jesús. Y en pago a su fe viva,
Ha quedado en el lienzo el rostro dibujado por el sudor, la sangre y la saliva. Oh Verónica, tú adivinaste que el Señor iba ya a dar de mano en su incansable trajinar y secaste la frente del vendimiador cuando volvía del lagar. No dice más la crónica. ¿Seguiría la burla y la saliva a la mujer Verónica? ¿Seguiría el desprecio y el insulto y el daño como al Jesús de carne, al Jesús estampado en aquel paño? Los cristianos que vamos al rosario, al Vía Crucis, a misa, llevamos por el mundo, bien expuesta a la risa de la gente, la cara de Jesús sostenida en las manos. Hazme, Señor, que venza los respetos humanos, que vaya con la imagen de Jesús a la vista por el camino todo. Vamos, como Verónicas tenaces por la tierra, mostrando en nuestras manos a Jesús, que es el modo de ir haciéndole al mundo nuestra guerra. Copien de Verónica su audacia, no tengan nada que ver con el mundo, háganle la guerra, porque el mundo no nos entiende ni puede entendernos. El ser religiosa es tener mucho de Verónica y llevar por el mundo el rostro de Jesús, que lo vean, que se conviertan las almas, que lo adoren, pidan esta gracia hoy a Jesucristo bendito, por medio de esta mujer que tendrá un cielo muy grande allí junto a él contemplando su rostro y que quiere enseñarnos hoy a contemplarlo y a consolarlo a cada uno de nosotros.